Bien, se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, antes que nada, buenos días a todos y a todas. Me gustaría expresar sobre todo mi agradecimiento por la invitación de Azotel a esta jornada. Agradecer la introducción de la perspectiva de la discapacidad en un foro de estas características en el que se trata el tema del talento senior. Y bueno, como bien decía Juan Pablo, Simpromi, para quien no lo conoce, yo supongo que muchos habrán por lo menos oído hablar de nosotros, es una sociedad perteneciente al Cabildo de Tenerife, 100% Cabildo de Tenerife, dedicada básicamente a lo que es la promoción de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Lleva a cabo todo un conjunto de... A ver si, bueno, lleva a cabo todo un conjunto de programas y acciones que persiguen básicamente buscar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Dentro del conjunto de programas tenemos proyectos de accesibilidad, de nuevas tecnologías, ocio, cultura, etcétera, para personas con discapacidad. Y tenemos un programa concreto bastante, que de alguna manera está en el inicio de lo que es la sociedad, que es el de integración laboral, cuyo objetivo es pues, promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad, con especial atención a aquellos que presentan mayores dificultades de inserción. Simpromi, nuestra actividad la desarrollamos en varias oficinas, en 5 oficinas en concreto, que están en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz, en La Laguna, en Nicod, aquí en Los Cristianos, y no sé si me queda alguna, creo que están las 5. Aglutina una serie de proyectos financiados pues, por la Fundación 11, por Incorpora, por la Caixa, el proyecto Incorpora en concreto, por el propio Cabildo, el proyecto Barrios por el Empleo, que todos tienen como objetivo el empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades. Nuestra tarea, el pilar básico de nuestra tarea, o uno de los pilares básicos, es el marco normativo en el que se sustenta, que es por un lado lo que es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrito pues, por más de 200 países, entre los que está España, las directivas europeas en materia de igualdad de oportunidades de cara al empleo de colectivos en situación de exclusión, entre los que están las personas con discapacidad, y por supuesto la legislación española sobre derechos de las personas con discapacidad, que promueve, entre otras muchas acciones, el tema del acceso al empleo. Como ya ustedes saben, porque son aquí muchos jefes de recursos humanos y me imagino que este será un tema con el que están muy familiarizados, todas las empresas de más de 50 empleados tienen la obligación de contratar al menos un 2% de personas con discapacidad. Y para ello, pues hay toda una serie de contratos subvencionados y bonificados con distintas cuantías que se establecen en función del grado de discapacidad, la edad del trabajador, el sexo, etcétera. Tenemos, los más conocidos o los más que se suelen emplearse en el contrato indefinido y el contrato de fomento de empleo, que además no han sido modificados a raíz de la reforma laboral. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en Simpromi para lo que es promover el empleo de las personas con discapacidad? Pues básicamente dar apoyo tanto a la persona como a las empresas. ¿En qué se traduce eso? ¿En qué acciones concretas se traduce? Bueno, pues por un lado, en lo que es la valoración de las capacidades de demandantes de empleo, orientación profesional, itinerario de inserción, información, asesoramiento empresario, básicamente, sobre todo en cuestiones de lo que es el talento y las capacidades de las personas con discapacidad, las potencialidades, lo que pueden aportar y el valor que pueden añadir a cualquier entorno, a cualquier empresa. Llevamos a cabo análisis de puestos para conocer muy bien lo que son las características de los puestos de trabajo y poder llevar a cabo los ajustes necesarios, una preselección de personal, o sea, la selección de personal, los ajustes pertinentes cuando son necesarios y luego un seguimiento para garantizar que las personas con discapacidad se ajustan de manera adecuada a los puestos de trabajo a los que acceden. Nosotros, como decía, como entidad pública, prestamos especial atención
dentro del colectivo de personas con discapacidad a aquellos que tienen mayores dificultades. Y en este sentido, pues apostamos mucho por lo que es la realización de los ajustes razonables, ¿no? Cuando hablamos de la inclusión de personas con discapacidad, siempre tenemos que hablar irremediablemente de lo que son las adaptaciones de los entornos, ¿no? Se trata, nosotros decimos que la inclusión de estas personas es un proceso de doble vía, ¿no? O sea, la persona tiene que tener las capacidades y lo que el puesto de trabajo requiere, pero también la empresa tiene que poner de su parte y lograr y diseñar e introducir todos aquellos elementos que hacen que la persona pueda incluirse en el puesto de trabajo y pueda rendir de manera adecuada. Para ello, Simpromi pone al servicio de las empresas lo que es su departamento de accesibilidad, su departamento de nuevas tecnologías, que son expertos en adaptación de puestos de trabajo, y por supuesto el departamento de integración laboral, en el que trabajamos psicólogos y pedagogos, que en equipo con el resto de compañeros, pues tratamos de asesorar a la empresa para, como digo, crear esos entornos que son importantes para que la persona pueda desplegar todo su potencial de cara al empleo. Nosotros, concretamente para colectivos de bastante difícil inserción, como son las personas con discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo, lo que entendemos por autismo, personas con autismo, así como personas con trastornos mentales graves, empleamos metodologías específicas como son las de empleo con apoyo. Son metodologías en las que un técnico que se denomina preparador laboral acude al puesto de trabajo con la persona en cuestión, con la persona que accede a ese empleo en concreto, y le proporciona entrenamiento en el lugar de trabajo, entrenamiento en todas aquellas tareas que configuran el puesto de trabajo, permaneciendo y llevando a cabo dicho entrenamiento hasta que se asegura que la persona rinde perfectamente y procediendo a su retiro paulatino, como digo, a medida que se va cerciorando de que la persona lleva a cabo las tareas conforme a lo que son las demandas de la empresa y a sus posibilidades. Las fotografías que ven ahí son todo fotografías de situaciones reales, no las he cogido de internet, y además son puestos de trabajo en establecimientos hoteleros en los que se puede ver, concretamente en la primera y en la tercera, el acompañamiento del preparador laboral, que es personal del Simpromi, y la persona que accede al puesto de trabajo. Esto es un servicio gratuito que damos a las empresas. El entrenamiento y la formación no va solamente dirigida a la persona, sino también al entorno, a los compañeros de trabajo, para que de alguna manera pues aprendan, como en muchos casos hace falta, cómo han de interactuar con la persona, etcétera, ¿no? Esto es una metodología de trabajo sobre la que se ha investigado bastante, está ampliamente extendida, hay movimiento a nivel nacional, europeo, las asociaciones europeas de empleo con apoyo y demás, y que está que está teniendo bastante éxito en la medida en la que garantiza el cumplimiento de las directrices más importantes, así como los objetivos de desarrollo sostenible referidas a lo que es la igualdad de oportunidades y la inclusión real de las personas con discapacidad y en situación de exclusión social. La metodología, cuando hablamos de personas con problemas de salud mental, se denomina IPS. En ella, bueno, la metodología IPS para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual se caracteriza porque los técnicos que ayudan a esa inserción están en coordinación con las unidades de salud mental al objeto de responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda surgir debido pues, a la enfermedad mental que puede padecer el trabajador. Con ello, un poco lo que garantizamos es sobre todo la consecución, pero también el mantenimiento de los puestos de trabajo. Bueno, a mí me gustan las cifras en su justa medida, tampoco me gusta en las charlas empezar a dar datos. He traído algunas que me parecían interesantes y pertinentes al entorno en el que estamos, y es el número de empresas que han colaborado
de aquí, de la zona sur, que han colaborado con Simpromi en la incorporación de personas con discapacidad. Concretamente, entre los años 2007 y 2022 han sido unas 307 ubicadas aquí en la zona sur, de las cuales un 38,8%, casi un 40%, son establecimientos hoteleros, ¿no? 1.248 personas contratadas, o sea, se han contratado en este periodo de tiempo, de las que un 51,60% presentan discapacidades severas, tales como discapacidad intelectual y del desarrollo y problemas de salud mental. La verdad es que nosotros tenemos una historia de amistad y de colaboración muy agradable, ¿no?, con todo lo que es el sector hotelero. Tengo que decir que cuando vamos por ahí a congresos, tanto en ámbito nacional como internacional, presumimos, bueno, pues de tener un destino turístico muy agradable, con hoteles muy bonitos y donde se estaba muy bien y además muy responsables socialmente, ¿no?, en la medida en la que incluyen un número muy, vamos, tengo que decir que hay bastantes hoteles, ¿no?, que van más allá de lo que es el cumplimiento del número obligatorio de personas con discapacidad que han de tener en su plantilla, y además contratan a personas con especiales dificultades, como es las personas con discapacidad intelectual y personas con problemas de salud mental. Yo, después de tantos años trabajando, cada vez que lo digo se me pone la piel de gallina, pero es que es una realidad, yo creo que de la que nosotros nos sentimos bastante orgullosos, ¿no? Les aseguro que causa bastante impacto en estos foros a los que hemos ido, que han sido foros bastante fuertes, causa bastante impacto. Bueno, ya un poco situándonos en... Les tengo que comentar que cuando Juan Pablo nos invitó a participar en esta jornada, que versaban sobre el tema del talento senior, lo primero que se nos vino a la cabeza es que, bueno, nosotros específicamente programas para la inclusión de senior, o sea, no los tenemos, es decir, las personas de más de 55 años, que es donde hemos establecido la edad de corte, por más que antes la ponente hablaba de 50 años, entran dentro de todo el grupo de participantes y de demandantes que trabaja, a los que nosotros atendemos. Pero bueno, indagando en las cifras, pues vimos que de las 2.334 personas que forman parte, que son demandantes de nuestro servicio, 507 son personas mayores de 55 años, lo que supone un 21,72%. Hay una cierta paridad entre hombres y mujeres en la medida que de estas 507 personas, el 52% son personas son hombres y el 47% son mujeres. En cuanto a tipos de discapacidad, que nosotros, como digo, tenemos distintos programas en función de los distintos tipos de discapacidad, vemos que la mayoría de estas personas tienen discapacidad física, ¿no? También destaca el grupo de personas con problemas de salud mental, discapacidades intelectuales, cegueras y sorderas, y luego tenemos solamente un 1,4% de personas con más de 55 años que tienen discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo, que no demandan empleo. Tengo que decir que son un grupo de población que han cogido más la ola asistencialista, ¿no? Discapacidades intelectuales es lo que todos conocemos como retraso mental, y las personas ya hoy en día ya hay un mayor acceso a lo que es el empleo, pero las personas mayores no han cogido el tema o sea, se han quedado más en lo que es la época asistencial, ¿no?, de ingreso en centros y demás. En cuanto a residencia, bueno, un 20,67% de las personas que viven en zona metropolitana tienen más de 55 años, en el norte un 20,93% y en la zona sur un 24,83%. Hemos también echado un vistazo a el porcentaje de personas mayores de 55 años que a lo largo del 2022 han accedido a empleo, ¿no? Tenemos que en la zona norte, del total de personas a las que hemos ayudado a conseguir empleo, solo un 10,30% tienen más de 55 años, en la zona metropolitana un 13,40% y en la zona sur hay un 20,56%. Como ustedes, cuando les digo que a nosotros el sector hotelero nos da alegría, bueno, pues aquí tenemos otra más, ¿no?, que es un mayor número de personas de más edad que acceden a un puesto de trabajo. De todas maneras, yo tengo que decir que, bueno, nosotros
En nuestra práctica diaria, a ver, la discapacidad es un hándicap. Evidentemente, las personas de más edad ya se colocan en situación de doble exclusión en la medida que tienen una discapacidad y además son mayores de 55 años, y la verdad es que, bueno, somos conscientes de cómo las dificultades aumentan exponencialmente. Hasta los 55, más o menos, hoy en día creemos que podemos ayudar. Ya a partir de los 55 años ya ponemos, la verdad es que nos cuesta muchísimo, ¿no?, lo que es el conseguir un puesto de trabajo. Nosotros trabajamos solamente con personas con discapacidad y no podemos establecer una comparativa en relación al resto de personas con discapacidad. Por eso, bueno, hemos acudido ahí los datos oficiales y efectivamente, mirando los datos del OBECAM, vemos como desempleados de más de 45 años sin discapacidad hay un 59,74%, mientras que desempleados de más de 45 años con discapacidad hay un 64%. Es decir, que efectivamente se corrobora lo que ya nosotros entendemos, ¿no? Y es que a su vez las personas que tienen una discapacidad mayor de 55 años tienen mayores problemas de acceso al empleo que los que no tienen discapacidad. Bueno, y ya con esto ya yo creo que no hay muchos más datos cuantitativos, ¿no? Bien, ¿cuál es el perfil de las personas mayores de 55 años? A ver, no existe, no hemos hecho estudios científicamente validados y demás de cuál es el perfil, pero bueno, se dan en ellos, confluyen varias circunstancias, tales como, entre las que destacan, diría yo, el hecho de ser personas con un bagaje profesional que debido a una discapacidad sobrevenida han de reconducir, es decir, que a lo mejor toda su vida han llevado a cabo una actividad profesional que debido a una discapacidad pues tienen que replantear. Y personas con incapacidades para su trabajo habitual, perceptoras de pensiones de la Seguridad Social de baja cuantía y que necesitan llevar a cabo una actividad laboral compatible. Eso es un poco de las características que más nos encontramos entre las personas que nos demandan empleo y que tienen más de 55 años. Hay otras más, pero quizás esas son las más comunes en el día a día. Bueno, para preparar esta charla me repasé lo que es el libro blanco del talento senior, ¿no?, publicado por la Fundación ADECO, y bueno, en su lectura la verdad es que encontré muchas cosas que confluían con lo que era la realidad de las personas con discapacidad. Y bueno, digo, quería pues, de alguna manera analizarlas y plantearlas en la medida en que, bueno, son colectivos que a lo mejor tienen necesidades diferentes, entre también muchos aspectos en común, y pues todo esto hace que a lo mejor los profesionales pues podamos enriquecernos o sea, con la intervención en unos y la intervención en otros, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones que vi como más destacadas es el hecho de que, cuando hablamos de talento senior, lógicamente hablamos, al igual que en discapacidad, sobre la inclusión de la diversidad. Hay una cita de Carmen García Álvarez que, bueno, que me gustó bastante, que no sé si voy a poder leer, bueno, no tengo las gafas, pero a ver, la diversidad generacional enriquece a las organizaciones, y apostar por equipos mixtos formados por profesionales más junior y aquellos más experimentados que colaboran y comparten experiencias y capacidades, es garantizar la evolución, la transformación y el futuro sin descuidar la esencia de Santa Lucía, la empresa de la que la autora, en la que trabaja la autora, ¿no? Bueno, a nosotros este es el discurso que nosotros tenemos para lo que es el tema de la inclusión de las personas con discapacidades en las plantillas, ¿no? Vemos también un aspecto que confluye bastante y que coincide bastante con lo que ocurre con el colectivo de personas con discapacidad, es la existencia de prejuicios. Las personas, el talento senior no tienen conocimientos digitales, sus conocimientos están desfasados, no se adaptará a una plantilla mayoritariamente joven. Vaya por donde los prejuicios también que existen para el colectivo de personas con discapacidad son bastante similares, a lo mejor en este caso con algunos matices tales como, bueno, es que va a faltar mucho al trabajo porque tendrá que ir mucho al médico, ¿no? Eso es una cuestión que se plantea mucho, ¿no? O bueno, no oye bien y no va a poder hablar. Una serie de cuestiones que, como digo, se plantean y por parte en muchas ocasiones de las personas que hacen las selecciones de personal y que tienen bastante que ver pues, también con lo que ocurre con las personas de más edad, ¿no?
Ver a las personas mayores como un capital social y no como una carga o coste. Es decir, es que lo que tienen que aportar estas personas, como bien han dicho ay Dios, no me acuerdo esto. Monse, perdona, y Enrique, bueno, es mucho, ¿no? Y puede contribuir, sin duda alguna, al crecimiento de cualquier empresa y de cualquier comunidad, ¿no? Y desde luego en absoluto son una carga, es un talento bastante importante, ¿no? Sobre todo por toda la diferencia que además que aportan, ¿no? Por supuesto, existe una necesidad de eliminar etiquetas que nada dicen de la valía de un profesional. Esto se dice en relación a las personas con talento senior y, por supuesto, también es aplicable a las personas con discapacidad. Y finalmente, bueno, pues una reflexión que siempre hacemos en torno a lo que es, a la importancia de la inclusión de la diversidad. Lo primero que siempre solemos decir, para terminar, es que discriminar es un error. Además es un error que sale caro, es mucho más caro discriminar, o sea, hay altos costes en todas las prácticas discriminatorias. La mayor diversidad del personal puede incrementar la efectividad de una empresa para conseguir sus objetivos, sube la moral, aporta un mayor acceso a nuevos segmentos de mercado y aumenta la creatividad y productividad. Eso es lo que siempre tratamos, sin duda alguna, la diversidad por una discapacidad o por cualquier otra condición, no hay duda que enriquece y bueno, todo este enriquecimiento se ve reflejado con total seguridad en lo que son las cuentas de resultados de cualquier empresa. Y luego hay una cuestión, ¿no? O sea, no dejar a nadie detrás es el eje central y transformador sobre el que pivota la Agenda 2030 para el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible. Hoy todos tenemos en la cabeza el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pero bueno, nosotros en cualquier caso entendemos que bueno, independientemente de lo que digan estos objetivos, en pleno siglo XXI no podemos permitirnos el estar discriminando, no podemos permitirnos el desaprovechar un talento que hay ahí, que aporta muchísimos colectivos que actualmente están en exclusión social y que pueden suponer un valor increíble para cualquier empresa, cualquier entorno de estas características. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, estamos encantados.